caviar, foie gras, salmón noruego, carne Kobe japonesa, cangrejo de Alaska. Deliciosos alimentos, pero seamos honestos, la mayoría de nosotros no consumimos esos productos regularmente, por lo menos. Así que, ¿qué les parece si dejamos esos maridajes para los profesionales y nosotros nos enfocamos en armonías gustativas del día a día? Si tú quieres aprender cómo hacer armonías gustativas y cómo empezar a probar vinos y que vayan bien con los alimentos que consumes día a día, este video es para ti. Así que, si quieres aprender un poco más, continúa viendo este video, pero antes quiero platicarles que tengo una meta para este fin de año. Alguien me dijo que era muy difícil llegar a 100 likes y puede ser que así sea, pero yo creo que juntos lo podemos lograr. Si quieres ayudarme, déjame un like, suscríbete y si te gustan mis videos, sígueme. Vamos a empezar. Antiguamente las reglas del maridaje eran muy estrictas, pero afortunadamente eso ha cambiado. Y si dijera que hay una regla, yo diría que la única regla es probar sin juzgar. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas pautas y hay que seguir algunos lineamientos para lograr maridajes o armonías que sean exitosas. Y lo primero es saber que hay dos formas de hacer maridajes. La primera es cuando tenemos un platillo. Si tenemos un platillo, ya sabemos qué es lo que vamos a consumir y queremos buscar un vino que vaya bien con ese platillo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el peso. También podemos hacerlo al revés. Podemos tener un vino, que ya sabemos que es un vino que nos gusta, y queremos buscar platillos que le vayan bien a ese platillo. Sea cual sea lo que estés buscando o la forma de hacer tu maridaje, ya sea con base en un platillo o con base en un vino, el maridaje y las armonías gustativas son una cuestión de peso. ¿Y por qué digo que es una cuestión de peso? Porque el peso en los platillos y el peso en los vinos es muy importante para lograr hacer una buena armonía. Por ejemplo, no es lo mismo tener un estofado que hirvió durante muchas horas, que le pusimos especias y le pusimos varios ingredientes, a que si hacemos un filete de pescado blanco al vapor con una mantequilla de finas hierbas muy sencillo. ¿Están de acuerdo en que no van a tener el mismo peso los dos platillos? El estofado va a ser mucho más pesado que ese pescado con mantequilla al vapor. Entonces, con los vinos pasa lo mismo. Los vinos blancos normalmente son más ligeros que los vinos tintos. Pero no siempre. Hay algunos vinos blancos que pueden ser bastante intensos, bastante pesados y corpulentos. Y algunos tintos que a lo mejor son muy ligeros. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es el peso, tanto del platillo como del vino. Y vamos a poner algunos ejemplos. Si tenemos platillos ligeros, como pueden ser pescados, a lo mejor un pollo a la plancha o un pollo con una salsa cremosa, o tenemos mariscos o una pasta a lo mejor con salsas ligeras. Esos platillos van a ser bastante más ligeros que si tenemos cortes de carne, o si tenemos una parrillada, o si tenemos estofados, ¿sí? O una pasta, pero a lo mejor una pasta con carne y con aceitunas y con otros productos que la van a hacer mucho más pesada. Entonces, vamos a primero identificar cuál es el peso de nuestro platillo. Y entonces, con base en eso, vamos a buscar el vino. Algunos vinos, por ejemplo, que pueden ir bien con platillos ligeros. En general, vinos blancos que no hayan pasado con barrica. Por ejemplo, vinos con uva Sauvignon Blanc, con uva Pinot Grillo, con uva Chenin Blanc o con alguna uva como la Verdejo o la Viura. Normalmente son vinos que son bastante ligeros, sobre todo si no han pasado por barrica o no han tenido un añejamiento con las guías. Y en cuestión de vinos tintos, si tenemos un Pinot Noir sin barrica, por ejemplo, o un vino de la Côte du Rhône, o un vino de Beaujolais, o algún vino de uva
Merlot, por ejemplo, normalmente esos vinos, aunque sean tintos, van a ser bastante ligeros, sobre todo, nuevamente, si no han tenido un paso por barrica. Si estamos hablando de vinos de corpulentos, por ejemplo, entre los vinos blancos podemos tener un Chardonnay con una fermentación maloláctica y con un paso por barrica que lo hace un vino mucho más cremoso y mucho más intenso. O un albariño. Los albariños normalmente son vinos muy frutales, muy intensos, de mucho sabor. En cuanto a los tintos, pues vinos de uva Malbec, vinos de uva Syrah, por ejemplo, o la Cabernet Sauvignon, serían vinos muy corpulentos. Y si encima tenemos reservas o grandes reservas, que ahí estamos hablando de que son vinos que tuvieron paso por barrica, pues estamos hablando de que son vinos mucho más corpulentos. Sabiendo esto y teniendo esta pauta de cuáles vinos son más ligeros y cuáles vinos son más corpulentos, pues será un poquito más fácil encontrar con qué platillo puede ir. Otra cosa a considerar son los sabores. Podemos tener sabores que se complementan, podemos buscar vinos y platillos que se vayan a complementar. Pero cuando no sabes mucho de vinos y cuando no conoces muchos vinos, puede ser muy difícil y puedes decir, Adriana, pero ¿cómo le voy a hacer para encontrar el vino que vaya con este platillo si no conozco mucho de vinos? Entonces vamos a seguir unas reglas o unas pautas un poquito cero ortodoxas, por decirlo de alguna manera. Y básicamente nos vamos a guiar por la graduación alcohólica, por el precio y por la variedad de uva. Las variedades de uva ya les dije cuáles pueden ser ligeras y cuáles pueden ser un poco más intensas. También ya les dije que los vinos sin barrica o los vinos jóvenes son más ligeros que los vinos de reserva y gran reserva que tienen un paso por barrica. Entonces ahí ya tenemos una idea de cuál puede ser el peso del vino. Pero si además tenemos un vino con una graduación alcohólica alta, estamos hablando de una graduación alcohólica alta, es arriba de 13 grados centígrados, 13, 13.5 o 14 grados, ya estamos hablando de vinos bastante pesados, con una carga alcohólica intensa, lo que hace que normalmente este tipo de vinos sean mucho más pesados, más corpulentos. Y en el caso de vinos que tienen una graduación alcohólica menor de 12.5, 12 grados o menos, pues ya estamos hablando de que son vinos más ligeros y ahí nos puede dar una idea más o menos de qué vino es el que estamos comprando. Esto puede ser un poco digamos a grandes rasgos. No puedo ser específica, pero si no sabemos absolutamente nada de vinos o conocemos muy poco de vinos y vamos al súper y vemos una gran gama de vinos en exhibición, pues yo entiendo que puede ser muy intimidante escoger un vino y sobre todo si lo quieres maridar con un platillo. Entonces, vamos a tomar eso como en cuenta. Otra cosa muy importante es el precio. Y sí, nos vamos a enfocar en el precio. Normalmente los vinos de alto precio son vinos más complejos y son vinos más intensos y son vinos más corpulentos. Los vinos de menor precio son vinos más sencillos, más ligeros en general. Así que el precio también puede ser una pauta. Con estas ligeras tips o con estas ligeras pautas podremos encontrar y podemos arriesgarnos a ir experimentando. Hay vinos que van muy bien con muchos platillos. Y es un solo vino, puede ir bien con un pescado, con una pasta, con quesos, con carnes frías, a lo mejor hasta con algunas carnes sencillas. Y hay vinos que son tan especiados, tan especiales, tan complejos, que difícilmente los vamos a poder acompañar con diferentes platillos. Entonces, la idea es ir probando poco a poco diferentes vinos. Yo les voy a hacer una recomendación y que es algo que yo hago siempre en casa. Cada vez que entra una botella de vino a mi casa que voy a probar, yo siempre la voy chiquiteando. Y la pruebo con prácticamente cualquier alimento que tenga en casa. Ya sean chicharrones, cacahuates, si me compré un burrito o si tengo birria o cualquier comida que tenga en casa, pizza, hamburguesas, jamón, lo que yo tenga en casa lo voy a probar con el mismo vino. Y poco a poco voy a ir viendo qué funciona con qué y qué no funciona, por lo menos para mi gusto. Esto es lo más importante, ustedes tienen que encontrar qué les gusta y qué no les gusta, qué funciona. Es como ponerse a jugar a la comidita con los vinos, ¿sí? Y entonces, si ustedes van probando con una copa o un poquito más de una copa que tengan y que prueben con diferentes cosas, les va a dar una gran gama de pruebas para saber qué funciona y qué no funciona, por lo menos para su paladar.
Entonces, tienen tarea. La próxima vez que compren un vino, a probar con todo lo que tengan en el refrigerador. Y así es como poco a poco se van a ir formando un gusto propio y una memoria de sabores, de aromas y de vinos con alimentos. Si llegaron hasta esta parte del video es porque algo de lo que dije les pudo parecer interesante. Y si es así, regálenme un like, suscríbanse y síganme. La meta es llegar a 100 suscriptores a fin de año y yo sé que lo vamos a llegar. Así que nos vemos en la próxima.